Estamos en vivo para Radio Madre de Dios, nuevamente en otra oportunidad, con Silvia Pinto, conectadas con Argentina. Vamos a ver si sale correctamente el audio. A ver si está transmitiendo correctamente a través de Facebook Live. Ahí estamos, perfecto, Silvia. Ahora estamos a través de Facebook Live de Parroquia San José de la Mariquina y también saliendo en vivo para Radio Madre de Dios en este programa Jesús está vivo, en el que usted nos ha estado acompañando durante todo este tiempo y avanzando con el tema del querigma. ¿Cómo está, Silvia? ¿Qué tal? Buenos días, Sabrina, ¿cómo está usted? Un gusto saludarla nuevamente. Espero que esté mejor, que esté bien, sé que está medio engripadita. Y bueno, acá que el Señor nos asista, hoy nos bendiga. Es feo cuando uno está así, yo lo ya pasé esa situación. Y bueno, vamos a pedir al Señor que nos acompañe hoy. Usted es más fuerte que yo, se puede mantener en pie, yo caí en cama. Bueno, damos gracias Hemos tenido al Señor. etapas durante el año, los virus están circulando, Silvia, así que espero que el Señor nos mantenga en pie para seguir evangelizando, si Dios permite. Que Dios nos mantenga en pie. Yo lo único que estoy un poco cansada, porque como le comentaba, anoche me acosté muy tarde. Yo los miércoles ayudo a un matrimonio en casa, 2 matrimonios que estamos haciendo una formación pedida por un sacerdote, y anoche me acosté muy tarde, terminamos muy tarde la reunión, eso solamente, con un poco de sueño, pero bien, para la gloria de Dios. Perfecto, Silvia. Y el tema está listo, está preparado, entonces hay ganas también de poder pasarlo y compartir con la gente este tema que seguimos hablando del Espíritu Santo, pero hoy estamos en un día especial. Estamos celebrando los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael también. Así, el 29 de septiembre es el día en que los recordamos a ellos. Sí, hoy es un día muy especial, es un día de fiesta, y especialmente acá, donde yo vivo, en San Miguel de Tucumán, es el día de Tucumán. San Miguel, él es el patrono de este lugar, es el patrono de Tucumán, entonces precisamente vamos a hablar en honor a él, algunas pequeñas cosas. Antes de continuar con el tema, en honor a Dios Espíritu Santo, vamos a brevemente a reflexionar un poco sobre los santos arcángeles, porque actualmente sabemos todo que hay mucha confusión con este tema. Hay mucha gente que está haciendo ciertas prácticas de recibir a los ángeles, entonces queremos comenzar hoy brevemente acá, dando una breve enseñanza sobre los arcángeles, y le invito a que lo hagamos con una oración específicamente dedicada a ellos, que por gracia de Dios, el Señor una vez me inspiró esta oración a San Gabriel, a un hermano sacerdote le inspiró esta oración a San Rafael, y bueno, y la hacemos a la oración ya conocida de San Miguel Arcángel. ¿Le parece? Bien, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a pedir entonces la asistencia de los ángeles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y guíanos en esta enseñanza, en esta jornada, guíanos en nuestra vida. Espíritu de Dios, hoy nos ponemos en tus manos, y especialmente vamos a pedir la intercesión de los santos arcángeles en su día. Celebramos con ellos esta fiesta en que la Iglesia los hace presentes, para que tengamos siempre memoria de que ellos son nuestros compañeros de camino y los mensajeros de Dios. Vamos a orar a San Gabriel. Glorioso Arcángel San Gabriel, que fuiste enviado por Dios para dar la buena noticia a María, alcánzanos la gracia de permanecer en la voluntad de Dios y realizar su plan de salvación en nuestras vidas. Tú que anunciaste a Emmanuel, Dios con nosotros, danos la certeza de la fe, de saber que cuando anunciamos a Jesús, Él está presente en medio nuestro, y movernos en esta verdad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fortaleza de Dios, ayúdanos en la batalla contra el espíritu del mal. Te pedimos que intercedas para que la palabra se realice cuando la proclamamos. Así como Jesús se encarnó en María por medio de tu anuncio. Ruega por nosotros para que tengamos esa autoridad en la proclamación del mensaje del Evangelio, para que los hombres al recibirla por medio nuestro sean liberados de toda esclavitud y atadura con el mal. Que nuestro anuncio haga nacer a Jesús
en el corazón de las personas y renueve sus vidas para siempre. Amén. Aleluya. Amén. San Gabriel Arcángel, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Ahora le pedimos la intercesión a San Rafael. Glorioso Arcángel San Rafael, acompáñanos en el camino. Sé el protector de nuestros cuerpos y nuestras almas, amparándonos de los peligros en el viaje de nuestras vidas. Medicina de Dios, pedimos suplicantes que tu santa autoridad desarme las insidias y ataduras de los enemigos malignos. Guía a los novios y prepáralos para vivir su misión matrimonial en la iglesia y en el mundo. Custodia el corazón, el lecho y la mesa de los esposos, para que irradien la perfecta comunión del amor a imagen de la Trinidad. Y tu compañero, amigo fiel, abre los ojos de nuestras almas, para que sepamos discernir y obedecer siempre la voluntad del Padre, y llegar sanos y salvos con todos nuestros seres queridos a la fiesta eterna de la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Y ahora queremos pedir la poderosa intercesión de San Miguel en este día. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversión del maligno. Se me olvidó. Ahí. Y acechanzas del Pedimos demonio, que Dios manifieste de las sobre él su acechanzas poder. del demonio. Pedimos suplicantes que tu poder nos defienda contra todas las acechanzas del mal y podamos salir vencedores y victoriosos contra el espíritu del mal en todas las tareas diarias de nuestra vida. Por eso te pedimos, San Miguel, que intercedas hoy por nosotros para que Satanás no interfiera en esta enseñanza ni en ninguna de las enseñanzas que daremos a lo largo de estos días. San Miguel Arcángel, sé tú nuestra guía, nuestra protección, sé tú nuestro compañero de camino, sé tú nuestro defensor ante las acechanzas del diablo y ante toda perturbación del enemigo. Defiéndenos con tu poder y defiéndenos en cada momento de nuestra vida, como defendiste el nombre de Dios, ¿quién como Dios?, cuando expulsaste a Satanás del cielo. Te pedimos, San Miguel, especialmente hoy que expulses al demonio, en este momento, en esta reunión, en esta enseñanza y en toda turbación que él quiera poner en nuestra mente, en nuestro corazón, y en este momento en que queremos proclamar el nombre de Jesús, el poder de Dios y del Espíritu Santo, así sea. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Mire usted, es la oración que repito todos los días. Es increíble cómo se me hizo así una nube. Así actúa el diablo. Lo mismo la vamos a hacer al final. ¿Sabe por qué se me mezcló con otra? Porque nosotros tenemos otra oración que elaboramos de San Miguel para cuando hacemos las liberaciones. Y se me juntan las dos. Entonces, bueno, al final vamos a hacer la que hacemos siempre, que la conoce toda la gente. Estas tres oraciones, estas dos oraciones, en realidad nos inspiró el Señor en una liberación. A San Gabriel me la dio en el momento. Eso fue impresionante. Y esta de San Rafael se la dio al Padre con el que estaba orando en ese momento. Entonces, bendito sea Dios, creo que el demonio debe estar muy enojado porque la dimos a conocer. Casi nadie las conoce, solo el equipo de liberación. Y bueno, la de San Miguel Arcángel, que la hacemos siempre. Esto me confirma que es importante esta pequeña enseñanza que quiero dar hoy, antes de continuar con el tema del Espíritu Santo. Ayer precisamente una profesora me comentaba algo, que a ella le había llegado una invitación para que haga entrar ángeles a su casa y que tenía que hacer un ritual. La escuché yo en silencio y no es la primera persona, ya me lo dijeron varios, que tenían que llegaban cadenas de internet donde le decían que tienen que hacer un ritual para hacer entrar un ángel a su casa o varios ángeles. Entonces esta chica, como es católica, ella le había preguntado, pero ¿cuál de los arcángeles? ¿Miguel, Gabriel o Rafael? Y ellos le comentaron, los que le mandaban la cadena, que no, que son los 7 arcángeles que no están nombrados en la Biblia, pero que son ángeles que ayudan en las necesidades. Ella, inocentemente, hizo lo que le decían. Entonces, me comentaba, porque ella quedó con la duda, me pregunta a mí si eso es realmente algo que está mandando la iglesia. A lo que yo le comenté que no es así, que eso es un engaño diabólico, que no son arcángeles reconocidos en la Biblia y que eso es algo que comenzó a hacer la New Age, la nueva era.
donde hace una mezcla de espiritualidades, pero que no son ni católicas ni cristianas. O sea, no solo católica de nuestra religión, tampoco cristiana de otros grupos religiosos. No los aceptan porque no son, porque no tienen un sustrato bíblico ni están avalados por la tradición. Es importante que entonces nosotros tengamos en claro esto. Cuando ella me comenta que tenía que recibirlo a esos arcángeles, abrirle la puerta, era todo un ritual, prender unas velas, poner flores blancas, poner manzana, a mí me hizo mucho ruido. Entonces la escuché y le dije, mira, yo creo que lo que has hecho entrar en tu casa son demonios, no son los arcángeles. Ella se asustó. Entonces le he dicho, yo creo que tienes que hacer una novena ahora y pedirle perdón al Señor y invocar realmente a los arcángeles que están en la Biblia. Bueno, quedamos conversando ese tema con ella, por lo que seguramente Satanás está muy furioso, porque ella como que se le cayó una venda a los ojos, me decía, no puede ser, pero yo he creído que eran los arcángeles, he creído que eran ángeles buenos, yo no lo hice para invocar a otra cosa, a ángeles malos. Pero lamentablemente esta gente que está mandando cadenas por internet, por los celulares, por WhatsApp, ellos no lo hacen así, lo hacen con una doble intención. Lo hacen porque saben realmente que esos espíritus son espíritus malvados, espíritus malignos. Nosotros sabemos por revelación que así como existen los ángeles buenos, existen los ángeles malos. Porque precisamente cuando Satanás es expulsado del paraíso, es expulsado del cielo, San Miguel Arcángel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Él es cuando lo expulsa al demonio, con el demonio caen muchos más, van muchos millares de ángeles que siguieron a Luzbel. En esa época él era Luzbel, luz bella, porque era una luz resplandeciente y bella. Él fue creado como alguien bueno, fue creado como un ser espiritual bueno. Se pervierte cuando se opone a los planes de Dios. Se pervierte cuando comienza a ser el obstaculizador de los planes de Dios. Por eso San Miguel, que significa ¿quién como Dios?, lo expulsa, lo echa fuera para que él no tenga poder en nada de las criaturas de Dios. Esto, que por lo general la gente no lo dimensiona, es importante enseñarlo. Y yo me propuse hoy, digo, especialmente en el Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, vamos a hacer una breve enseñanza sobre esto. Los únicos arcángeles que están nombrados en las Sagradas Escrituras son Miguel, Gabriel y Rafael. El nombre ángel significa mensajero, mensajero de Dios. Y arcángel es como el que tiene la primacía, como primero. El arcángel viene a ser como el principal mensajero. Y los tres principales mensajeros que están nombrados son Miguel, Gabriel y Rafael. Cada uno tiene una función específica. San Gabriel se lo reconoce como fortaleza de Dios o fuerza de Dios en la tradición. Entonces, San Gabriel está nombrado en el Nuevo Testamento cuando va a hacer el anuncio a Zacarías de que su mujer Isabel iba a quedar embarazada para esperar a Juan el Bautista. San Gabriel también hace el anuncio en el Evangelio de Lucas del nacimiento de Jesús. Él es el que anuncia, es el portador del mensaje de salvación, pero ellos obedecen las órdenes de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se mueven por cuenta propia. Aquí es algo muy importante a tener en cuenta. Los arcángeles obedecen la voz de Dios, no se mueven por cuenta propia. En esta cadena que esta chica me comentaba, en ningún momento se lo nombra a Dios, ni a Jesús, ni a la Virgen. Están centrados en esos ángeles y ellos les ponen determinados nombres. Eso no es de Dios, no es bíblico, no está reconocido en la tradición y entonces eso no es de Dios. Puede ser cualquier espíritu caído al que se está invocando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. San Gabriel, yo acá lo anoté para no olvidarlo, San Gabriel también está nombrado en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Después lo que quieran pueden ir y mirarlo ahí, cuando él aparece en el Antiguo explicándole al profeta la visión sobre el carnero y el chivo. Y lo instruye también en las cosas del futuro. San Gabriel, esas son las tres apariciones que yo he podido ver en la Biblia. San Rafael, vamos a hacer rápidamente esta explicación para que quede claro. En hebreo significa Dios te sana o medicina de Dios. San Rafael aparece en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento. Es hermoso ese libro, especialmente para los matrimonios. Les sugiero que lo lean.
Maravillosa la historia que se cuenta, donde interviene este arcángel para dar la salud tanto a Tobías, que es el padre de Tobit, y también a Sara, la mujer que se casa con Tobit, la libera del demonio Asmodeo. Esta es la presencia de este arcángel en el Antiguo Testamento. San Rafael, medicina de Dios, Dios te sana. Esa es la misión que tiene. Diríamos que a él lo podemos invocar cuando oramos por sanación interior o por la sanación física de alguna persona, porque es la misión específica que Dios le ha confiado. Volvemos a lo mismo. Ellos son servidores de Dios, mensajeros de Dios. No se mueven por cuenta propia, sino que están moviéndose en base al plan salvífico de Dios. Hay un salmo que me encanta, maravilloso, no sé si lo anoté por acá, pero recordarlo, el Salmo 104, donde ellos dicen, son poderosos ejecutores de su palabra. Ellos ejecutan la palabra de Dios, los arcángeles, poderosos ejecutores de su palabra. Creo que lo tengo por acá para no equivocar. Sí, los ángeles son, y también en el Salmo 148, versículo 1 al 2, bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. Eso dice el Salmo 103, versículo 20. Es maravilloso escuchar esto. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. ¿Qué hacen los arcángeles y los ángeles? Cumplen la voz de Dios apenas oyen su palabra. O sea, Dios les da un mensaje, ellos simplemente son intermediarios, llevan el mensaje, son mensajeros de Dios. O sea, nunca ocupan el lugar de Dios. El que quiso ocupar el lugar de Dios es Luzbel, Satanás, el demonio, que por eso fue expulsado del reino de los cielos, porque se quiso poner en el lugar de Dios. Pero los ángeles buenos, los ángeles que sirven a nuestro Señor, nunca quieren ocupar el lugar de Dios, ni se autoproclaman ellos, no dejan que se adore a ellos. Saben que la adoración es a Dios, no a ellos. Ese es el error diabólico en esto que está pasando con la cadena de ángeles, que prácticamente las personas que los reciben en la casa y sin nombrar nunca a Jesús ni a la Virgen, solo se centran en ellos, en estos falsos ángeles, y los adoran. Y ahí está el gravísimo error, como le explicaba esta profe. Eso es un error gravísimo, porque la adoración solo se debe a Dios, ni siquiera a María. Nosotros los católicos no adoramos a María, la veneramos. Tenemos una veneración especial hacia ella, pero no la adoramos. El único que recibe al Espíritu Santo. Dice también el Salmo 148, versículo 1 al 2. Alabad al Señor desde el cielo, alabadlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. La misión de los ángeles es alabar a Dios. Ellos continuamente alaban a Dios. Ellos miran a Dios. Ellos están en la presencia de Dios en alabanza al Cordero. Esto nos dice el libro del Apocalipsis. Es muy importante tener en cuenta este libro. En el Apocalipsis nos dice claramente el versículo, a ver si no recuerdo mal, el Apocalipsis, creo que en el capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17, casi todo el Apocalipsis habla de los ángeles, habla de todo lo que los ángeles dicen a las iglesias, pero especialmente me gustó acá, en el capítulo 17, dice, no, a ver, ¿dónde era que estábamos? En el versículo 20 dice, en el capítulo 20 de los Apocalipsis dice, y vi un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró y selló la entrada, para que no pueda seducir más a las naciones.
hasta que hayan pasado los 1000 años. Pasados los 1000 años, tendrá libertad por breve tiempo. Esa palabra es maravillosa en el Apocalipsis. Ahí vemos cómo Satanás fue encadenado, pero como que ahora se le ha concedido una libertad por breve tiempo. En el libro del Apocalipsis nos habla cómo los ángeles encadenan al demonio. Los ángeles tienen una misión espectacular. A mí me fascina el libro del Apocalipsis, cuando explica también cómo ellos están siempre en la presencia de Dios y alabando al Señor. Acá, después, el capítulo 18 del Apocalipsis. Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran poder. La tierra quedó iluminada con su esplendor, y el ángel gritó con fuerte voz diciendo: cayó, cayó Babilonia, la orgullosa Babilonia se ha convertido en mansión de demonios, en guarida de espíritus impuros y de toda clase de aves inmundas y detestables. Los ángeles, aquí vemos otra misión, cumplen la orden de Dios para que caiga el mal, para que caiga todo lo que se opone a Dios. Esta es la misión específica de los ángeles de Dios. Capítulo 17 del Apocalipsis. Se acercó entonces a mí uno de los ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven, te mostraré la sentencia que voy a pronunciar sobre la gran prostituta, la que está sentada sobre aguas caudalosas, con la que adulteraron los reyes de la tierra, emborrachándose con el vino de su lujuria. ¿Sabrina? ¿Sabrina? Sí, Silvia, la escucho. Se cortó, me parece. No, sí, está correcto. ¿Escuchó? ¿Ahí me escucha usted? Sí, perfecto, Silvia. Me parece que se cortó. ¿Ahí me escucha, Silvia? Más o menos. Yo la escucho correctamente. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Silvia. ¿Me escucha ahí? Bien. No, si hoy seguro el ángel malo va a estar muy enojado, seguro. Capítulo 15 también, versículo 5 dice: después de esto vi cómo se abrió en el cielo lo más santo en la tienda del testimonio, y los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas salieron del templo, vestidos de lirio, puro y brillante, unas bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo de la gloria y el poder de Dios, y a nadie se le permitía entrar en el templo mientras no se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué vemos con esto? Los ángeles, lo que me interesa es que veamos que los ángeles son servidores de Dios. No se proclaman a sí mismos, no son ellos, no quieren ser el centro, por eso estas cadenas que están enviando son diabólicas, no son de Dios, porque ahí se autoproclaman. Y esta señora me contestaba que bueno, que ella lo invocaba a Uriel. Uriel no es un ángel que esté en la Biblia. Uriel antiguamente está en los libros apócrifos, figura ese nombre, en los libros apócrifos. Pero ya, creo que fue el Papa Zacarías, en esa época, que él lo saca. Lo saca, ¿por qué? Porque él se da cuenta por discernimiento que estaban invocando al ángel y se centraban en un ángel y no en la presencia de Dios. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener cuidado cuando se nos invita a estas cosas que están disfrazadas de bien. Son disfraces, le ponen un disfraz, claro, la gente ve, son ángeles y hace invocaciones, pero realmente está invocando a demonios, no a los arcángeles que sirven a Dios en la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sigamos con San Miguel. San Miguel Arcángel, cuyo nombre viene del hebreo y significa ¿quién como Dios? Ese fue el grito de guerra con el que Miguel defendió los derechos de Dios, defendió el poder de Dios y defendió los planes de Dios ante Luzbel. Cuando Luzbel se rebela contra Dios por soberbia, por orgullo, por querer ser como Dios. San Miguel da el grito de victoria. ¿Quién como Dios? Y lo expulsa de la presencia de Dios. Cuando el demonio se opone a los planes de Dios, siempre aparece San Miguel, siempre en nuestra vida actual.
no quiero dejar pasar algo. En Daniel capítulo 12, del 1 al 3, podemos encontrar también la presencia de San Miguel. Quería que ustedes la tengan. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a ver si lo encontramos rápido. En Daniel capítulo 12, verso 1 al 3, dice: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, protector de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, como no hubo desde que existen las naciones. Cuando llegue ese momento, todos los hijos de tu pueblo que estén escritos en el libro se salvarán. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la vergüenza, para el castigo eterno. Los sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que guiaron a muchos por el buen camino resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos liberen, nos protejan y se cumplan en cada uno de nosotros y entre nosotros, para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. También en el libro de Judas, capítulo 9, aparece San Miguel. Acá me interesa que lo tengamos en cuenta. Es maravillosa esta lectura. Cuando la leí, dije, es para hoy, para el tiempo que estamos viviendo. Habla de los tiempos de angustia, habla de los tiempos difíciles, como no hubo, dice antes. Habla de tiempos de persecución, habla de tiempos donde vamos a sentir realmente que necesitamos vivir tomados de la mano de Dios y vivir como hijos de Dios para ser protegidos por Él. Dígame, Sabrina, si no es como una radiografía del tiempo actual. Así es como si cual. el Señor ya nos hubiera anunciado, esto va a pasar. Bueno, así, en los tiempos de angustia y en los tiempos de persecución, ahí aparece Miguel. Acá el Señor nos da una promesa valiosa, no la tenemos que olvidar. En aquel tiempo, así como ya hubo muchos tiempos en la iglesia, de persecución, de angustia, de dificultad, y Él siempre fue el defensor de la iglesia. Hoy también, hoy es el gran defensor. En estos tiempos de angustia que estamos viviendo hoy, en estos tiempos que estamos viendo que se quiere abolir realmente tantas cosas buenas, valores, se lo quiere sacar a Dios de la sociedad, se quieren sacar las cruces de las escuelas, de los lugares públicos, en este tiempo donde vemos que se quiere imponer nuevas ideologías, en este tiempo que vemos que se ha perdido ya el norte, que ya no hay sentido común, no solo religiosidad, sino no hay sentido común. Hoy se llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. En este tiempo que estamos viviendo, podemos darnos cuenta que el Señor ya nos ha prometido. Ahí surgirá Miguel, el protector de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como no lo hubo. Cuando llegue ese momento, todos los hijos de tu pueblo que estén escritos en el libro de la vida se salvarán. O sea que nosotros, dentro de todo, con esta promesa, tenemos que mantener la paz de Dios. Porque el Señor nos promete que Él está obrando por medio de su mensajero, San Miguel, que está luchando por nosotros hoy. Es un gran guerrero, Miguel. Es un gran guerrero que siempre está presente cuando Satanás interfiere para voltear los planes de Dios. Cuando el demonio quiere obstaculizar los planes de Dios, siempre San Miguel va a ser nuestro defensor. Por eso hoy lo proclamamos a él como defensor nuestro y le pedimos que interceda en este momento de tribulación que estamos viviendo en nuestros países. En mi país, en Argentina, en su país, en Chile y en todos los países de Latinoamérica como en Nicaragua y en varios países estamos viendo cómo se ha levantado el demonio, pero a la vez se levantó San Miguel. Y San Miguel, yo estoy segura que ya está batallando con su espada victoriosa para vencer nuevamente a Satanás y para que siga instaurándose el reino de Dios en la tierra. Silvia, con y esta también es para breve recordar que explicación, estamos llamados a no caer en ese miedo de pensar que estas fuerzas espirituales del maligno que tanto atacan a la población mundial, porque quiere que todos justamente caigan y que dejen de adorar a Dios como hacen estas cadenas supersticiosas que van circulando por las redes, y que muchos cristianos lamentablemente se pierden también por caer en esas cadenas.
que también hay toda una milicia celestial, esta milicia espiritual que está luchando a favor nuestro también, porque como dice en el libro de Daniel, es para proteger y defender a los hijos del pueblo que están inscritos en el libro este de la vida. Entonces hay una lucha donde está la gracia de Dios, donde Él nos fortalece, pero además ha dispuesto de estos seres espirituales tan maravillosos que muchas veces no tenemos conciencia que existen, que son los ángeles, que no los recordamos, no aprovechamos para pedir los favores que ellos también están dispuestos a darnos. Todo sea para la gloria de Dios, y están luchando justamente para que en este combate sabemos que Dios sale victorioso, pero que también en nuestras vidas podamos escoger a Dios para glorificarlo a Él. Entonces están también ese servicio y tenemos esa posibilidad de conocerlos, pedirles también su asistencia, su ayuda en esta dimensión espiritual en la que también estamos, no solamente en la dimensión física, y falta acudir a ellos, pedirles también su presencia. Así es, Sabrina, como usted bien lo dice, pedir su presencia, pero siempre su presencia nos va a guiar a Dios. Eso no hay que perder de vista. Siempre la presencia de los ángeles y arcángeles nos va a guiar a Dios. Y esto está en la carta, acá lo la escribí, carta a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 19. Es importante que nosotros los católicos conozcamos la palabra de Dios y sepamos que en la palabra ya tenemos la luz. Colosenses 1, Colosenses 1, del 15 al 19. El capítulo 1 de la carta a los Colosenses, del versículo 15 al 19, dice: Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Esto no debemos olvidar, católicos. Tenemos mucha atención a esta carta, que es maravillosa. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que él tuviera la primacía en todo. Él, Jesús, no los ángeles. Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en él, Jesús, residiera toda la plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es maravillosa esta carta. Importante que tengamos en cuenta esto, que por él y para él fueron creados los ángeles y los arcángeles, porque la misión de los ángeles y los arcángeles, como dice el libro del Apocalipsis al final, que están en la presencia de Dios, en la continua adoración del trono y el cordero. Esa es la misión fundamental. Los ángeles están en la presencia continua, adorando y alabando a Dios. Por eso los verdaderos ángeles de Dios nos invitan a la alabanza a Dios. Nosotros vamos a discernir claramente cuando veamos que el ángel nos invita a alabar a Dios. Ahí es un ángel de Dios, porque es lo que ellos hacen continuamente ante el trono y el cordero. Alaban continuamente la presencia de Dios, pero cuando el ángel quiere centrarse en él, cuando el ángel, como estas cadenas que están enviando, pretende ser adorado o alabado él y que se le ponga ofrecimientos, se le hagan rituales, se le ofrezcan cosas a él, inmediatamente podemos discernir que ese no es un ángel de Dios, sino ¿quién tuvo esa actitud de querer ocupar el lugar de Dios? El soberbio, Luzbel, Satanás. Es un discernimiento clarísimo que podemos hacer los católicos. Cuando te inviten esas cadenas, cuando te mandan esas cadenas, y vos ves que ni aparece el nombre de Jesús ahí, ni de María, ni te está llamando a la adoración a Dios, sino que te está diciendo que le hagas un ritual a ellos, a los supuestos estos arcángeles, que ni siquiera tienen nombre, a algunos le ponen falsos nombres, y se centran en ellos, la oración, el recibimiento, todo el ritual, rápidamente podemos discernir que ese espíritu soberbio pertenece al gran soberbio que es Satanás, que fue Luzbel, fue una luz bella en su inicio, cuando Dios lo creó, porque Dios no crea nada malo, Dios crea todo bueno, las cosas se pervierten en el camino, como él se pervirtió en el camino. Él fue creado como un ángel bello, era director de coros, él tenía una misión muy grande en el reino de los cielos, pero cuando él se pervierte por soberbia y quiere ocupar el lugar de Dios, su soberbia lo condena. Entonces ahí aparece su fealdad. Dios lo creó bello, él se hizo feo. Cuando él
quiere ocupar el lugar de Dios y quiere obstaculizar, porque Él es el gran obstaculizador. Cuando Él quiere obstaculizar el plan de Dios, se transforma en Satanás. Esto es importante que la gente lo tenga claro y por favor dejemos de hacer esos rituales haciéndolos entrar en la casa a estos ángeles que son demonios. No son ángeles de Dios, son demonios. Y las personas que están escuchando, quiero que entiendan que si lo hacen a conciencia, ya habiendo escuchado esto, y siguen haciendo entrar esos ángeles a su casa, están abriendo las puertas a demonios. Y después tendrán que abstenerse a sus consecuencias. Porque aunque en el momento todo parezca lindo, aunque en el momento ellos le prometen, porque me comentaba esta profesora que le decían, los que le han mandado la cadena, que tenían que hacerle peticiones específicas, que le pidan determinadas cosas y las van a lograr. Mire usted, o sea, que le dan lo que piden. Pero quiero que estas personas sepan que a la larga Satanás va a cobrarse lo que está dando y no se lo va a cobrar de la mejor manera. Entonces las personas queden advertidas de lo que están haciendo. Están permitiendo la introducción de demonios en sus hogares, están reuniendo a la familia para hacer ese ritual a demonios y a la larga Satanás le va a cobrar lo que hoy les está dando. En cambio, el Señor va a entrar a tu casa, te va a bendecir, te va a dar lo que Él ve que redunda en tu bien, en tu salvación, en tu bendición, y a la larga vas a resultar bendecido, porque Dios nos da lo que es bueno para nosotros, no lo que a mí se me ocurre caprichosamente, no lo que yo quiera, sino lo que Él ve que es bueno para mí. Esta es la pequeña diferencia que a veces no entendemos. Silvia, estaba pensando que esto mismo ocurre también con algunas cadenas supersticiosas acerca de algunos santos o falsos santos también, no siempre son de santos inclusive. Se aprovechan de tal vez la ignorancia de la gente, el poco conocimiento de la palabra de Dios, de esto que sea por Él y para Él. O sea que la vida de los santos son santos justamente porque se pusieron en ese puesto de servicio a Dios, de darse cuenta que estamos para alabar a Dios. Ese es el motivo de que seamos creados, es para amar a Dios. O sea, somos muy amados por Él, pero a Él le correspondemos en amor, no en ponernos que la gente nos ame a nosotros, nos vea como el centro de atención, sino que el santo es para alabar a Dios y su vida fue para eso. Entonces hay falsas cadenas donde también supersticiosamente piden que realicen tal o cual acción. Por ejemplo, me acuerdo, creo que era San Judas Tadeo, que pedían ponerlo de cabeza, cosas similares, y que sí o sí, si hacían eso, les iba a conceder una gracia determinada que pidiesen, como que fuese una obligación. Entonces no estaba dirigida esta cadena, esta oración para alabar a Dios, sino para reemplazar el lugar de Dios de manera supersticiosa con un pedido especial, por ejemplo. Sí, la mayoría de las cadenas hacen eso. Por eso yo no comparto eso. Para mí las cadenas no son de Dios. No son de Dios, aunque la nombren a la Virgen, aunque nombren ángeles. Las cadenas para mí no proceden de Dios, porque son una atadura. En la parroquia cerca de casa, el otro día fui a orar y vi en la Virgen habían puesto cadenas ahí en la Virgen. Mire la astucia del diablo, como para que la gente que vaya a rezar levante eso. Entonces yo la leí y abajo decía, había que hacerla y enviarla a tantas personas porque si no te podía pasar tal cosa que era importante mandarla. Eso es mentira, eso es un engaño diabólico. ¿Cómo cree que la Virgen va a transar así? O haces esto o haces lo otro, si no te va a pasar tal cosa. Eso nunca lo va a hacer María. No, la Virgen no hace eso. Esos son engaños y lamentablemente nuestros católicos, porque son católicos los que han llevado al templo esto y colocan ahí para seguir difundiendo estos errores. Eso tenemos que tener mucho cuidado los cristianos, los católicos. No podemos difundir cosas que no son de Dios. No es de Dios. Las cadenas, ni a santos, ni a la Virgen, no son de Dios. Porque atan, producen atadura. La gente tiene miedo. Empieza a decir, tengo que mandar. Había otra que hacían al Espíritu Santo. También la pude ver en la iglesia. En la iglesia estaba puesta, que decía que la tenías que publicar. Si no la publicabas 33 veces, ibas a recibir una maldición. ¿Cómo puedo creer yo que Dios Espíritu Santo me va a maldecir si no hago algo? Es algo totalmente erróneo. Por eso tenemos que, más allá de la fe, tenemos que usar el sentido común los católicos. Tenemos que pensar y tenemos que discernir que nunca puede proceder eso de Dios y de la Virgen.
Nunca ellos van a hacer esa amenaza si no hago tal cosa. No es así. No Entonces, es la manera me de gustaría proceder que de Dios. no es el proceder de Dios. Por eso vamos a la Biblia, conozcamos al Señor en la Sagrada Escritura, conozcamos al Señor yendo a orar en el sagrario, conozcamos al Señor a través de todo lo que nos ofrece la iglesia, de los sacramentos, y cuando vamos conociendo al Señor nos vamos desburrando. Vamos entonces, ahí podemos empezar a resistir y a no tener ese falso respeto humano. Como me decía esta profe, no, pero es que me la mandó mi suegra, no, pero es que me la mandó un amigo, no, pero que, no, así te la mande tu padre. Tienes que decirle, papá, eso es del demonio, eso no corresponde, eso es un engaño diabólico y la ayudas a la otra persona a salir del engaño. Otra palabra que le quiero dar, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. A la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo, entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Esta cita bíblica quiero que la tengan y también la cita en el Nuevo Testamento, la carta de Judas, capítulo 9. ¿Por qué? El término arcángel, versículo 9. El término arcángel solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas y en primera de Tesalonicenses. Solo 2 veces. O sea que esta gente que engaña y que empieza a decir, no, pero si está en la Biblia, porque esta señora me decía que le han dicho, si está en la Biblia, y están los nombres. No, la Biblia sí dice que hay 7 arcángeles, pero no dice el nombre, solo nombra 3. Nombra a Miguel, Gabriel y Rafael. Y se prefiere no nombrar a nadie más porque no se tiene la certeza de los nombres de los otros arcángeles. Por eso invoquemos a los que la iglesia nos da. Igualmente, los ángeles son criaturas espirituales. Ellos glorifican a Dios. Y nos decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que los ángeles cooperan con nosotros cuando hacemos obras buenas, porque ellos están al servicio de Dios. Eso es fundamental que lo tengan bien claro, fundamental. Y que precisamente la iglesia como madre nos dio esta revelación de solo nombrar a 3 arcángeles reconocidos en la Biblia. No da nombre de otros arcángeles. Y cuando habla de ángeles, habla de las principados, milicias celestiales, potestades que están al servicio de Dios, porque hay santas potestades, santos tronos, santas milicias, santos serafines, santos querubines. Y también puede haber falsos tronos, falsas dominaciones, falsas potestades, que son esos otros ángeles que han sido arrastrados por Luzbel cuando fue expulsado del cielo. Esto más adelante se lo voy a explicar con mayor conocimiento, porque recién estoy leyendo un libro muy bueno de un exorcista que habla de angelología. Entonces eso más adelante, si yo quiero, voy a preparar un curso, algo sobre esto para que lo podamos ver en profundidad. ¿Por qué la Biblia reconoce solo a 3 arcángeles y por qué no da nombres de otros? Por ahora me parece con esto suficiente como para que la gente tenga un panorama, tenga una claridad de por qué no es bueno recibir a estos ángeles diabólicos y ofrecerles flores blancas, alimentos, manzanas. Realmente eso está mezclado con la superstición y eso no es de Dios. O sea, no si leen en su cadena inmediatamente que si no lo reenvían, si no hacen esa práctica, van a recibir una maldición, no se les va a cumplir, inmediatamente desechar esa cadena, no seguirle reenviando, no darle más difusión, porque por más que nombre la palabra ángel, santo o la Virgen, si no está generado para alabar a Dios, para servir a Dios, seguramente el mundo espiritual del que está hablando es al servicio del demonio. Sí, así es, Sabrina, así es, ese es el ocultismo. Ya lo podemos discernir nosotros claramente con la cita bíblica que di de Colosenses, lo podemos discernir. Sí, porque cuando ellos no van queriendo producir alabanza a Dios, cuando ellos no entran diciendo, el Señor es el Rey de Reyes, ¿tá? Inmediatamente sabemos que no procede de Dios, porque todo ha sido creado por Él y para Él. Jesús es el centro de todo. Y los ángeles adoran a Jesús. Los ángeles están al servicio del Señor. No están para ser ellos reconocidos.
Y eso sirve, como usted bien decía, para los santos y para nosotros hoy, para nosotros pecadores que estamos en camino de santidad. Sirve esto. ¿Por qué? Porque usted, yo y cualquiera que evangelice, que predique, que hable en nombre de Dios, cuando yo no lo doy a conocer al Señor, cuando yo no llevo a Cristo y que sea la adoración a Cristo y hago que la gente se centre en mi persona, soy un falso predicador. Todo verdadero predicador lleva a Cristo. Sabe que es como un burrito, como decía el padre Emiliano Tardí. Yo soy el burro que llevo a Jesús. Todo verdadero predicador tiene esa conciencia. Yo soy el burro que llevo a Jesús. Cuando yo quiera hacer que la gente se centre en mí, empecé a perder la gracia. Empecé a ya ser un falso profeta, un falso predicador. Porque como dice la carta a los Colosenses, todo ha sido creado por Él y para Él. El centro de nuestra predicación es Cristo. Y mi misión es conducir a Cristo. Yo debo conducir a las personas a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. Si no guío a las personas hacia Él, y esto vale para todos, aún para los sacerdotes religiosos y consagrados, cuando no se conduce a las personas hacia Jesús, y yo me estoy poniendo en el centro, empiezo a ser un soberbio como Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Continuamente nos tenemos que estar revisando. Que el diablo no haga que nos miremos a nosotros mismos y que digamos, oh, ¿quién como yo? No, es decir, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Solo Dios es el Señor. Porque cuando nosotros caemos en esa trampa de Satanás, que es la soberbia, empezamos a despredicar a Cristo. Y cuando despredicamos a Cristo ya no servimos para su reino. Es mejor que nos callemos y hagamos otra cosa. Y aprendamos y recibamos en ese caso, Silvia. Yo encuentro, ¿Cómo? por ejemplo, súper útil que tenemos que aprender y recibir. Si no tenemos la capacidad, el conocimiento, entonces será que la copa está vacía y tiene que llenarse también de lo que el Señor tiene para darnos. Yo encuentro, por ejemplo, esto que usted nos entregó el día de hoy, Silvia, con las citas bíblicas, donde se habla de los ángeles, de los arcángeles especialmente. Encuentro que es excelente, porque algo que nos pasa es cómo nos engañan con esto de que, no, pero si son bíblicos, están hablando Uriel y los otros. Así dicen. Y uno, ¿en qué cita? ¿En dónde? Pero tampoco sabríamos decirle dónde es que hablan de Miguel, Gabriel y de Rafael. Entonces, en esa ignorancia que tenemos, teniendo la Biblia, que está hoy en día al alcance de todos, entonces está bueno realmente poder recurrir a que el que tenga en contacto con la Biblia, como usted, Silvia, nos enseñe, a pedir la gracia del Espíritu Santo, a ir aprendiendo a leer la palabra de Dios, a tener ese encuentro con la persona de Cristo a través de la palabra y aprender de nuestra fe inmediatamente también, para que no nos dejemos engañar justamente, porque es pura mentira y engaño, y por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, circulan con tanta facilidad que por ignorantes caemos y bueno, eso es lo lastimoso de la pérdida de la fe posteriormente y los otros riesgos que implica, porque como usted dijo, Silvia, que son puertas también muchas veces al demonio. Entonces, uno dice, bueno, simplemente aprendí algo que era incorrecto. No, las consecuencias pueden ser mucho más graves que solamente haber caído en ignorancia. Uno le puede haber abierto puertas al demonio también y dejarlo morar en la casa tranquilamente por esas malas prácticas. Así es, nosotros tenemos que tener en cuenta, Sabrina, en estos tiempos, como nos decía hermoso acá el libro de Daniel, que estamos en un tiempo de gran tribulación y que en estos tiempos Satanás se va a disfrazar, no va a salir abiertamente. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Satanás está actuando muy astutamente en la iglesia hoy. Está dividiendo aún a la misma iglesia, está tirando bombas dentro de la iglesia y por supuesto afuera, el mundo lo tiene cautivo. Entonces Satanás hoy no se va a presentar ante usted y ante mí de modo, digamos, claro. No se va a presentar abiertamente, se va a presentar disfrazado, se va a presentar con apariencia de bien. El demonio hoy está actuando así, está confundiendo a muchos católicos, a muchos cristianos, aún no católicos, de esta manera. Él se presenta. ¿Cómo hace? Mezcla. Verdad, mentira. Apariencia de bien y malo. Hace una mezcla donde la persona, cuando no está la persona en oración, aferrada a Jesucristo y a María, cuando la persona no tiene claridad espiritual, fácilmente va a sucumbir. Cuando la persona tiene claridad espiritual, lo mismo va a ser confundida. Y cuando la persona tiene quizás mucha claridad espiritual, va a ser combatida.
Entonces el demonio está actuando de una manera muy astuta. Él es astuto, como la serpiente. Por eso es identificado mucho con la serpiente. Te mide, es como que se pone a cierta distancia, te observa, te mide, ve tu movimiento, trata de vislumbrar qué es lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Y de acuerdo a eso, de ahí él sabe cuándo va a dar el golpe fatal. Por eso nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos que estar atentos y nuestra atención es esta, la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, todos los sacramentos, la adoración eucarística. Esto nos abre la visión espiritual y cuando estamos, digamos, en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a comulgar con nuestra alma y nos abre las antenas espirituales, por así decirlo, para que podamos captar el mundo espiritual y ver cómo se está moviendo el espíritu del mal. Si nosotros no tenemos esta dimensión de la oración, de la vida en el espíritu, somos fácilmente volteados. ¿Por qué? Porque nos movemos solo a nivel humano y estoy solo a nivel humano luchando con alguien que está aquí, a nivel espiritual. Entonces yo, en mi nivel humano, no puedo vencer a alguien que está ahí, en un nivel espiritual dañino, maligno. Necesito orar, sacramento, vida y gracia, palabra de Dios, Eucaristía, adoración eucarística, mucha presencia del Señor, para poder estar a ese nivel. En el nivel del espíritu, puedo vencer al nivel del espíritu maligno. ¿Se entiende esto? Perfectamente, Silvia, muy claro. Sí, sí, sí. Eso es importante que todos los católicos y todos los cristianos hoy tengamos en cuenta, que nosotros, por nuestra propia fuerza humana, aunque tengamos muy buena voluntad, aunque seamos personas de bien, como esta señora que me consultaba, es una persona buena, es una persona católica, es una persona que pensó que hacía algo bueno recibiendo ángeles en su casa. No, porque lo está viendo solo de modo humano. En cambio, cuando uno pasa todo por el tamiz de la oración, en la oración, solo la oración, la adoración eucarística nos da la luz de Dios. Solo la adoración eucarística nos permite estar en comunión. Y cuando se abren nuestros ojos espirituales, no solo lo que tenemos acá, no solo estos ojos que nos dio el Señor para movernos en esta vida, gloria a Dios, sino los ojos del Espíritu, los que nos permiten ver y captar la dimensión espiritual de la vida. Para eso necesitamos de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios se da por medio de la oración, de la vida sacramental y de la meditación de la palabra de Dios. Esta es un arma poderosa que nosotros tenemos en nuestra mano y no sabemos usarla. Ustedes que tienen el santuario de adoración perpetua a la Eucaristía, tienen una gracia impresionante. Yo quisiera tenerlo acá. Muchas veces yo la parroquia que tengo cerca de casa está cerrada. A veces tengo que viajar a otro lugar para ir al sagrario. Entonces, esa es una gracia enorme, enorme, porque uno puede pasar horas en la presencia eucarística. Entonces, estando horas con Él, va a poder empezar a estar en comunión con Él y a tener la visión espiritual. Por eso Satanás quiere interferir tanto en nuestra vida espiritual. Por eso el demonio no nos deja tiempo para orar y tenemos que luchar para orar, porque nos presenta muchísimas cosas que son necesarias, que las tenemos que hacer, que son buenas y que hacen a nuestra vida diaria. Pero él, en lo que más se va a empeñar en estos tiempos, es en robarnos la oración, en robarnos la vida espiritual, porque sabe que ahí empezamos a formar ejércitos con estos guerreros victoriosos. Nos hacemos y alejarnos aliados también, Silvia, del Espíritu Santo, porque estamos hablando que esta posibilidad de entender y tener esa lucidez, esos ojos espirituales también abiertos, es la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la persona y los bautizados. Si nosotros no pedimos el Espíritu Santo en lo cotidiano, si no tenemos ese encuentro a través de la oración, de la palabra, de los sacramentos, de la Santa Misa, de la adoración eucarística, tampoco podemos recibir las gracias que el Espíritu Santo tiene para darnos y que nos hace también tener esta noción de qué es lo que aparentemente es bueno, pero realmente no lo es. Uno dice, como usted nos comentaba, Silvia, que mezcla el demonio verdad con mentira. Puede parecer un vaso de agua, pero tiene gotas de veneno.
y nos va a hacer mal, porque no es totalmente verdad, no es puro. Puede parecerlo, pero si ya sentimos que tiene un sabor extraño, no lo es. Y eso solamente lo podemos ir deduciendo por la gracia del Espíritu Santo también que actúe a través de nosotros. Así es, Sabrina. Y ya para ir concluyendo, que ya estamos casi en hora, vamos a hablar del Espíritu Santo, porque Él nos ocupaba hoy. El Santo Espíritu, pero yo creo que ha sido importante que aclaremos esto de los arcángeles, porque hay mucha confusión, está generando mucha confusión. Y vamos a continuar con el Espíritu Santo. Hoy por lo menos vamos a ver 2 puntitos más del Santo Espíritu y vamos a continuar la próxima semana, Dios mediante. Porque el Espíritu Santo, como bien usted lo puso en escena, Él es el que nos abre los ojos espirituales. Él es el que nos da la capacidad de discernir. Dios Espíritu Santo es, como dijo Jesús en el Evangelio, el que aún les enseñará cosas, les recordará lo que yo les he enseñado y les enseñará cosas por venir. Y el Espíritu Santo es realmente nuestro guía, nuestro compañero de camino, como veníamos viendo, como vimos que en el primer Pentecostés, que ya leímos en Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 41, que había dejado de tarea para que lo lean, Él es el que comienza esta movida en la primera iglesia en aquel tiempo, esta iglesia que tenía una fuerza descomunal, que arrasaba todo. Con estos 12 hombres se le armaron cuántas comunidades cristianas por la fuerza de la predicación. Hoy vamos a ver un Pentecostés samaritano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17. Algunos autores le llaman así, el Pentecostés samaritano. Vamos a ver por qué. Hechos 8, del 14 al 17. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían recibido el bautismo en el nombre del Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Vamos a parar acá y continuar. Le decía que algunos autores conocen esta cita bíblica como el Pentecostés samaritano, que en este pueblo, en Samaria, muchos no habían recibido el Espíritu Santo, no conocían. Entonces, cuando son enviados Pedro y Juan para orar por ellos, acá dice que ellos le preguntan, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, no, solo hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto llama la atención, ¿no? Nosotros que sabemos que existe un solo bautismo y creemos en un solo bautismo, que es el bautismo en el nombre de Jesús, pero acá nos da pie la palabra de Dios para que veamos que existe un bautismo en el Espíritu, lo que decíamos el otro día. Esto que tanto promueve y predica, y me parece muy bien, la renovación carismática, cuando habla del bautismo en el Espíritu, y que se dan seminarios de vida, preparándose para recibir el bautismo en el Espíritu, y que es, sobre todo se lo hace para el tiempo de Pentecostés, toda la novena de Pentecostés. Yo la hice en mi tiempo, en el año 87, era chica, cuando hice mi novena de Pentecostés, 9 días consecutivos en una parroquia, San Gerardo, y después de los 9 días, ahí los hermanos te decían, nos estamos preparando para recibir el Espíritu Santo. Me acuerdo que yo le dije, pero si yo tengo el Espíritu Santo, yo lo recibí en mi bautismo. Ellos no me contestaron, se rieron nada más. Y después, cuando yo tuve la experiencia de mi Pentecostés personal, pude entender lo que ellos me dijeron el primer día, que nos estábamos preparando en la novena para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es verdad, tenemos el Espíritu. Acá los hermanos ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, tienen el Espíritu de Jesús, pero hace falta, porque si no, ¿por qué Pedro y Juan van a ir a orar por ellos, a imponerle las manos, si ya tienen el Espíritu? Porque Pedro y Juan sabían que nosotros necesitamos nuevas efusiones del Espíritu, para que el Espíritu viva en nosotros y nos mueva a nosotros, porque nosotros estamos tan llenos de cosas, estamos tan llenos de heridas, de traumas, de problemas, del yo, estamos tan llenos de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras dificultades. Eso ha pasado antes y pasa hoy.
que por eso ellos sabían, porque ellos lo habían vivido antes, que necesitamos la fuerza de lo alto y para esto necesitamos una nueva efusión. Y esa nueva efusión no contradice el bautismo. En el bautismo nosotros como que ya hemos recibido el Espíritu, pero es como si lo tuviéramos encadenado por todas estas cosas que le nombré. Y cuando alguien lleno del Espíritu ora por nosotros, nos impone las manos, como me pasó a mí en aquel Pentecostés, cuando el Padre Jorge oró por nosotros en la vigilia de la noche, como a las 3 o 4 de la mañana, y entonces oró y me impuso las manos, y yo pude experimentar realmente, hasta le diría físicamente, esa presencia poderosa, donde yo no sabía qué pasaba en realidad, pero después con el tiempo fui descubriendo quién era, esa presencia poderosa que yo sentí que me superaba, me sobrepasaba, como dice el Salmo, una ciencia tan grande que me sobrepasa. Comencé a experimentar esa presencia poderosa, es más, hasta sentí después en un momento como, no digo visión, yo no tengo visiones, pero como si hubiera visto una luz, algo brillante que me envolvía. Y yo creo que es el Espíritu, es la luz de Dios, porque Dios es luz. Y esto me lo confirmó una señora que a mí en ese momento me asustó. Hoy lo comprendo, después de más de 25 años. En ese momento se me acerca una señora, que yo estaba en el sagrario orando, después el padre Jorge decía, los que terminan de recibir la efusión, vayan a su lugar a orar o vayan al sagrario. Entonces cuando yo me fui a seguir orando, y tuve un momento donde la verdad no podía moverme, Sabrina, no sé qué, no podía, o sea, me caía ahí de rodillas orando y no podía, siempre lo vamos a expresar así, lo que hemos tenido esta experiencia, porque no es fácil explicarlo con palabras inteligibles. Es como si una fuerza superior me tuviera ahí orando, como que dijera, quédate aquí, esto es lo importante, deja lo demás. Esto es lo importante, estás en comunión conmigo, estás hablando conmigo, estás recibiendo mi palabra, mi enseñanza, me estás escuchando a mí, todo lo demás después. Entonces yo no me podía mover, estaba así en ese estado de quietud y sí en ese momento sentía una profunda paz, una paz que nunca más volví a experimentar después. Lo que me pasó ese día, nunca más volví. Después tuve momentos de paz en los retiros espirituales, pero esta primera experiencia no. Era una paz que me superaba, me sobreabundaba, me envolvía. Era como si algo hubiera ensanchado mi corazón de tal manera que amaba a todos sin conocerlos. Y cuando pude, no sé qué tiempo pasó, porque ahí experimenté que existe el Kairos, el tiempo de Dios. Es un tiempo que no es el mismo que el nuestro. Es el tiempo de Dios. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si ha pasado un minuto, una hora, no sé, segundos. No lo puedo decir. Cuando yo volví a levantarme del sagrario y de ese momento de oración, una persona se acerca a mí y me dice, hermana, cuando estabas orando, vino hacia mí de tu corazón, la señora lloraba, no podía hablar, de tu corazón, me dice, salió una luz que me tocó a mí. Y entonces me dice la señora, y yo no podía parar de llorar. Yo la miré y yo en ese momento me asusté, Sabrina. Yo me miré y dije, ¿qué es esto? Me asusté. Pero después le comenté al padre Jorge del Viso en ese momento, que era el que guiaba la novena, la oración, la ejecución. Y el padre me dijo, tranquila, Silvia, no prestes atención a esas cosas. Vos centrate en lo importante. Centrate en Jesús. Centrate en el Señor y buscalo a Él en su palabra. Eso me sirvió de por vida, porque eso me ayudó a no centrarme en los consuelos de Dios. No hay que centrarse ni siquiera en los dones de Dios. No hay que centrarse en esas cosas con las que el Señor permite solo para atraernos a Él. Nosotros tenemos que centrarnos en el Señor, en el Dios de las cosas, no en las cosas de Dios, en el Dios de las cosas. Tenemos o sea, como un dulce que nos da en un momento Dios, tal vez, como un para saborearlo y disfrutarlo. Pero es un regalo, un momento, pero la vida de fe no se centra en eso justamente, sino en lo cotidiano y lo permanente después de cómo se camina con el Señor. Porque si no vamos a caer fácilmente. Yo he conocido mucha gente que ha hecho conmigo esos retiros, esa jornada, y hoy ya no está en la iglesia, porque se han centrado en el dulce. Cuando uno se centra en el dulce, eso va a caer, porque eso pasa. Son momentos de gracia que Dios concede para permitirnos saber que Él está vivo, como se llama este programa, Jesús está vivo. Esa es mi mayor certeza. Más allá de que yo
alcance un día la santidad o siga siendo pecadora toda la vida, pero mi certeza es que Jesús está vivo, porque lo he podido experimentar, porque he visto la presencia de Dios, porque sé que Él está presente en la oración, en los sacramentos y en la comunión con los hermanos. Esa certeza que Dios me dio en esa experiencia me sirve hoy para seguir predicando. Pero si yo me quedo en el dulce, eso cae, porque hoy yo, después de más de 25, casi 30 años, he tenido muchas situaciones difíciles, como le contaba el otro día. La pérdida de mi director espiritual, la pérdida de mi padre, la pérdida de mi madre, entre comillas, pérdida, pasaron a la otra vida. Hoy yo estoy en tribulación. Yo hoy estoy hablando por gracia, Sabrina. Estoy en tribulación por persecuciones en mi trabajo, por acusaciones falsas, porque no se quiere que se predique. Entonces yo he cometido para ellos el error de hablar de Jesús y eso está mal porque va contra el sistema. Entonces estoy en persecución aún por muchas otras situaciones personales en la misma iglesia. En este momento yo me siento así combatida, perseguida por algunos falsos hermanos. Sin embargo, yo tengo la certeza de que yo tengo que predicar el nombre de Jesús porque Él está vivo, más allá de cómo yo me sienta, más allá de que yo esté en consuelo o esté, digamos, como decía San Juan de la Cruz, en la oscuridad, en la noche oscura. Más allá de todo eso, más allá de que haya pasado enfermedad hace 2 semanas, por una gripe fuerte y que me sentí combatida por el diablo, porque estuve predicando en un lugar difícil, más allá de todo eso, yo sé que Jesús está vivo, el Espíritu Santo actúa y el Padre es nuestro Padre y merece ser predicado. Nosotros tenemos que movernos en fe, no en sentimiento. Ese es el camino de madurez cristiana. Tenemos que aprender a movernos en fe, no en sentimiento. Y la fe me dice que Jesús está vivo hoy. Le pido que dejemos el otro, porque va a dar para mucho el Pentecostés de Pablo, para que lo dejemos para la próxima enseñanza, y hoy quedemos con este Pentecostés de Samaria, donde los hermanos, cuando Pedro y Juan le imponen las manos, reciben el Espíritu Santo. Pero para concluir, me gustaría concluir acá la lectura, que es muy, muy sabia y maravillosa, porque al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: concédanme también a mí ese poder, para que aquellos a quienes yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pedro le dijo: al infierno tú con tu dinero, por pensar que el don de Dios se puede comprar. No tienes parte ni herencia en este don, pues tus intenciones son torcidas a los ojos de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor para que te perdone por haber llegado a desear tal cosa, pues veo que estás lleno de amargura y la maldad te tiene encadenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí hemos leído hasta el versículo 23. Para concluir, quisiera terminar con esta idea. Tener en cuenta lo que Pedro le dijo a Simón el mago. Simón, cuando vio esto, dice el relato bíblico, él quiso tener eso, cuando veía el poder que obraba a través de los apóstoles, a través de Pedro y Juan. Hay una canción que me encanta a mí que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es verdad, Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que él pasaba por las calles y los enfermos se sanaban con la sombra de él. Eso pasa con la persona que está llena del poder de Dios, llena del Espíritu. Este hombre, engañado por Satanás, cuando ve tal poder, quiere comprar el don de Dios. Es muy importante esto que tengamos en cuenta hoy, que está pasando lo mismo, porque todo esto que generan cursos, que dan por las redes y también presencialmente ahora, de control mental, de parapsicología, que es la brujería actual, de Reiki, de cuántas cosas que han surgido, constelaciones, biodanza, cada vez el demonio surge, se saca nombres más nuevos para atraer, para seducir. Entonces, lo mismo que le pasó a Simón el mago nos pasa hoy a nosotros.
Muchas personas creen que van a comprar el don de Dios, creen que van a ir y se van a programar pagando un curso. Por dinero creen que van a tener un poder. Eso es satánico, eso procede del mal espíritu, eso no es de Dios, no porque yo lo diga. Acá lo dice Pedro, antes que yo. Pedro le dice a Simón, al infierno tú con tu dinero, al infierno, por pensar que el don de Dios se puede comprar. Este don del que estamos hablando, esta gracia que nos concede el Espíritu Santo, que sí es verdad, puede ser, transformarse en carisma para sanar a los enfermos, para liberar a los posesos, pero no somos nosotros. Nosotros no liberamos a nadie. Es el poder de Dios que obra a través de un instrumento fallido. Es el poder de Dios el que produce sanación, liberación, bendición en las personas que piden oración, pero no somos nosotros. Eso hay que tener una conciencia muy clara de todos los que tengan un carisma. Dios es el Señor de los carismas y Él es el que obra a través de un instrumento fallido, porque todos somos instrumentos fallidos. Todos tenemos grandes fallas aún y todos necesitamos crecer en la santidad. Por eso aquí Pedro, con una fuerza y una dureza, condena la actitud de Simón el Mago. Que no nos pase hoy como a Simón el Mago, que queramos comprar el don de Dios pagando esos cursos que se dan en todas partes para querer convencer a la gente con mentira que va a tener poder sobre otros, lo que hace el control mental, o que va a poder sanar a otros, lo que hace el Reiki, o que va a poder programarse para superar sus heridas y para ayudar a otros a superarlo, lo que hacen las constelaciones familiares. O sea, todo eso es mentira, engaño diabólico, aunque esté lamentablemente hoy avalado por muchos sacerdotes y religiosas de nuestra iglesia. Eso es mentira. Y los que hemos conocido a Cristo tenemos que decir la verdad y desenmascarar al diablo. El único que tiene poder para sanar y liberar es Jesús. Nadie más. Ninguna programación te sana. Y hacer esa distinción, si no es por Dios y para Dios, ya distinguir de que no viene de Dios, si no es por Él y para Él. Así es, hermano, así es. Solo el Señor es el único que tiene poder de entrar en mi historia personal y de ir a la raíz o causa de una herida y sanar y liberar esa herida, donde pueda estar afincado un espíritu ministerial o cardinal. Solo Jesús. Nadie más, nadie que te venga a programar puede llegar. Tampoco la hipnosis, que he visto grandes ofrecimientos de hipnosis para sanar heridas. Todo eso es mentira. Eso a la larga termina perturbando más a la persona. Y lo tengo conocimiento de causa, de gente que ha quedado perturbada por asistir a todo eso. Esto lo vamos a continuar en la próxima enseñanza porque nos hemos pasado y usted necesita recuperarse. Vamos a hacer nuestra oración para dar gracias al Señor y concluir por hoy. Es tanto lo que el Espíritu nos puede enseñar que estaríamos todo el día hablando. Y bueno, Silvia, también súper grato poder ir encontrando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles también, como usted nos dijo antes, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y no es algo que solamente se dio en esa época. Hoy en día también se manifiesta y podemos pedir el Espíritu Santo y dejar que haga el trabajo en nuestras vidas. Es lo que necesitamos. Amén. Así es, porque el Espíritu es vivo. Él está vivo. Él está presente y actuante en nuestra realidad actual. Él es Dios, entonces es un eterno presente, está con el Padre y con el Hijo. Por eso le vamos a pedir a este Espíritu, entonces ahora le vamos a dar gracias más. Gracias por todo lo que Él nos enseña, gracias porque nos asiste, gracias porque nos acompaña, gracias porque me hizo acordar ya la oración a San Miguel con la que vamos a terminar, y gracias, le vamos a dar gracias hoy porque Él está tocando a muchos corazones con su gracia en este mundo actual, a pesar de todas las cosas malas que vemos. Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Dios Espíritu Santo, por tu presencia poderosa y actuante a través de tu palabra. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque estás presente en la Eucaristía. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú vives y reinas en cada uno de nosotros, por el poder del santo bautismo que nos has dado.
Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque habitas en cada uno de nuestros hermanos que busca la verdad con sincero corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú te manifiestas en la adoración eucarística. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque hemos podido ver tu presencia viva y obrante. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el dedo de Dios que expulsas a Satanás. Bendito y alabado seas Dios, Espíritu Santo. Bendita sea tu grandeza, bendito tu poder. Bendito tú que vives y reinas. Bendito Espíritu de sabiduría, de discernimiento. Bendito seas por siempre, Señor. Y hoy nos encomendamos especialmente a la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros y protéjanos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristo vence. Muchísimas gracias, Silvia, por habernos acompañado, por toda la formación que nos ha dado el día de hoy. Encuentro que fue un programa riquísimo también en tener este espacio de formación sobre los arcángeles, que era algo importantísimo poder hablar hoy. Muy bueno que lo haya tocado el tema, esta prevención ante las cadenas falsas de oración que no son tales, que no te llevan hacia Dios. Y que sigamos hablando del Espíritu Santo para poder hacer ese encuentro en lo cotidiano. Nunca terminaríamos de hablar del Espíritu porque tiene una riqueza impresionante, insondable, pero vamos a tratar de ir hablando un poco. El jueves que viene sí me gustaría que continuemos con él, con Dios Espíritu Santo, porque todavía nos queda bastante. Muchísimas gracias, Silvia, y hasta la próxima oportunidad, si Dios permite. Un abrazo, que Dios la bendiga, Sabrina, Dios mediante, nos estamos viendo y espero que ya esté bien recuperada. Si Dios permite. Bendiciones para toda su comunidad. Muchas bendiciones y un gran abrazo.